¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arrancando este programa, Coordenadas de Vida, retomando un poco esas colecciones que ya en algún momento de la vida estuvimos compartiendo a través de estos medios digitales preciosos, maravillosos, que tienen sus asegúnes como todo en la vida. Esta veces no sabemos si la luz es tan fuerte que nos ciega o a veces es tan clara que nos da ese foco. Y hoy tenemos un tema, un programa para despegar nuevamente esta colección. Yo creo que súper importante, súper lleno, profundo, tiene muchos matices. Y creo que vale muy bien la pena retomar esta colección con este tema de la Sábana Santa desde un punto de vista, pues, muy humano, que nos habla mucho de ese Dios, de ese Jesús, Dios, pero de ese Jesús también hombre. Y para platicar de este tema, vamos a platicar con el lector Pepe Castillas. Pepe, bienvenido. Querido amigo César, queridos, pues, bio y radio escuchas, gracias por la oportunidad. Es un tema probablemente, yo me atrevería sin temor a equivocarme a decir que es de los que más se ha investigado, pero también es un tema que causa cada vez más asombro. Sí, creo que la gente, digo, como dices tú, desde hace de lo más investigado, pues, desde el año cero, ¿no? Desde el 33, por ahí. Sí. Y investigaciones de la NASA, investigaciones más antropológicas, de temas legales, lo platicamos aquella vez también, y un tema que justamente que la gente como que de repente se aproxima y lo que ve es la sábana santa, ¿no? Un santo sudario, pero Okey, ese sería básicamente el de las caídas, una de las teorías, ¿no? Ese no sabemos si tiene la veracidad que tiene la sábana santa por investigación. así es. Bueno, hay muchas similitudes entre el sudario y la síndone, ¿no? Ujú, La síndone va a ser la sábana que cubre completamente el cuerpo de Cristo cuando es depositado, digamos, en el sepulcro, ujú, y la síndone es lo que se entiende por sábana santa, ¿ok? ujú, ujú. Y el sudario, en su contraparte, es con el que se enjuaga el rostro de En Cristo una de las en caídas, una de las caídas, como lo claro, hace el Via Cruz y la la Verónica, Verónica. ¿no? Pero hay similitudes Ah, entre una tela y la otra. y eso es lo interesante, ¿no? Entender y digo, brinca el tema así como de pronto, y me encantó poder platicar contigo, Pepe, porque entenderlo desde el punto de vista médico y entender a Jesús, ese Jesús que suena muy, lo repetimos una y otra vez, ¿no? Y se hizo hombre, y, a ver, sí, pero no entendemos ese hombre tan hombre como desde el punto de vista de la medicina. Claro. O sea, nos ayuda a entender perfectamente a un Jesús, sí Dios, pero a ver, hombre, ¿no? Sí, sí, sí. Em, a mí lo que más me deja pensando, César, y de que platicamos que íbamos a grabar esto, pensaba en, es que realmente cuando decimos que sufrió por nosotros, sufrió, No, ajá, no te imaginas lo que sufrió, ¿no? y muchísimo, ha sufrido en lo que nosotros hoy podríamos sufrir, pero una magnitud totalmente distinta. En ese momento, lo ha dicho el abogado, la crucifixión era un castigo Al pie del castigo. el más severo, ¿no? No, y nadie se quería echar la bolita, ¿no? Sí. Pilato se lo mandaba a Herodes, porque realmente era algo que no debería de ser, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, esa parte de jurídica también es superinteresante de entender a Jesús en ese proceso legal, ¿no? ¿No? sí, que fue acusado de noche, violando el principio de diurnidad, en casa del sumo sacerdote, que además sedición, cuando dijo: "Mi reino no es de este mundo", eso anulaba el juicio. Claro, entonces, sin Por embargo, ¿cómo lo juzgamos, no? claro, claro, claro. Hay mucho tema legal muy interesante, ¿no? Pero bueno, vamos a la Di parte. dime dime una cosa, Sí. ¿por qué? Digo, tú estudiaste medicina, pero, ¿qué día dijiste: "Oye, voy a hacer un caso clínico"? Porque estuvo increíble el día que te escuché hablar de eso, un caso clínico de la sábana santa. Es que, a ver, el caso clínico traduce a un lenguaje mucho más entendible la reliquia más estudiada en la historia de la humanidad. No hay ningún otro objeto que tenga relación con Cristo como lo tiene la sábana. Y eso, el ponerlo en un caso clínico, César, permite que la gente lo digiera más fácil, se entienda mejor, porque habla de cantidades de sangre, de número de heridas, del peso de una persona, que iremos profundizando seguramente, pero es una forma de hacer visible algo que nos está gritando y que muchos ven una sábana y ¿qué es esto? O muchos dicen: "No, Jesucristo no Sí, existió", sí, ¿no? sí, 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 ¿No? sí. Entonces, bueno, a ver, aquí hay un negativo, fotografía, ¿no? Sí, Básica, científica, que explica que Jesús sí existió, claro.
sí vivió plenamente como hombre Claro. y sí murió. Sí murió. Y para nosotros como católicos, además, Resucitó. resucitó, ¿no? Que ese es como el culmen de todo esto que vamos a platicar hoy. Y al tercer día. Porque además, Dios, Jesucristo, es el único que viene a decir, yo soy Dios. Hay muchas otras religiones que siguen a otra identidad, Como pero profetas. ajá, y que no se reconocen como Dios. Entonces, hay mucho de la sábana que hace justicia a esto de decir, yo soy Dios. Hoy, 2024, aunque estemos en 2026, podemos ver que la ciencia sigue manifestando desconocimiento. Hay un término en medicina muy importante. ¿No te decimos que algo es idiopático? Ujú. Cuando no tenemos idea de por qué pasa algo. Ok. Seguimos encontrando cosas muy idiopáticas en la sábana santa. Hoy, Que no entendemos por qué pasa. siglo XXI, cuando podríamos decir, claro, la tecnología está avanzando, podríamos decir mucho, pues no, sigue habiendo cosas inexplicables en lo que está en Turín y que es un objeto que muchos siguen estudiando. Y eso fue un poco lo que te movió, tratar de explicar, tratar de entender un poco a la sábana, Jesús. ¿Qué te movió, Pepe? Es que te metes y entre más te metes es más apasionante y más dudas y más respuestas, pero al mismo tiempo te das cuenta de la magnitud de lo que estás hablando. Entonces lo que me llamó es, esto es algo que tiene que ser escuchado por otros oídos, porque en la medida que se transmite el mensaje, la gente empezará a entender realidades que hoy pasan desapercibidas. Por lo menos cuestionarse, ¿no? Claro. O sea, hay gente que dice, bueno, pues no creo, o no, o sí creo, o tal. Ok, has pensado, has reflexionado, has entendido. Dicen por ahí que eso, ¿no? O sea, que entre más conoces, más puedes querer y puedes entonces querer amar, pues. No puedes amar, entender algo que no conoces. Y Nadie. entender a Jesús, cuestionar un poco de esta idea, de esta visión, de esta existencia, nos hace acercarnos mucho más a ella. Voy a decir mi experiencia personal porque ayudaría para quien los ve, porque creo que entre más me he metido a esto, ha incrementado mi fe. No, pero científicamente, o sea, no estoy hablando de, claro, creo más porque no entiendo, sino a medida que lo entiendo un poco más, me interpela más la parte espiritual de mi persona. Es decir, ¿cómo se atrevió a algo tan así, No, fuerte. tan duro y con tanto dolor? Oye, pero bueno, a ver, vamos de lleno Sí, vamos al allá. caso clínico. Muy bien. Platícanos un poquito de esta visión. Bueno, Decías tú, hombre, 33 años. sí, Yo recuerdo, sí, venga. vamos a eso. Es un hombre, estamos hablando de un hombre de 33 años, que además tiene una estatura alta, Un 81. un 82 aproximadamente, con un peso alrededor de los 68, 70 kilos, de profesión carpintero. Y Que explica la sí, fortaleza. sí, esto quiere decir actividad física cotidiana, recurrente y con una ergonomía sí, Robusta. robusta, muscular, pero con vamos a decir, un volumen circulante sanguíneo en esta realidad de 4.5 litros Eso es mucho. 4.5 de sangre. de sangre corriendo Exacto, en toda en su todo el cuerpo. corporeidad, así es. La sangre dependerá, este es el volumen aproximado, contemplando su estatura, su peso, su profesión, su masa muscular, masa magra. Pero podemos encontrar la realidad de 4.5 litros, 4.6 litros de volumen circulante, le llamamos en medicina, y a partir de esto vamos a ir bajando. Que es justamente, o sea, ¿por qué es importante esto? Porque Jesús, de ese hombre completo que subía el Sermón de la Montaña, que andaba Claro. caminando, que se fue al desierto, 4.5 litros tenía circulando durante Sangre. todos los días en la sangre, pero de Getsemaní a la muerte, ahora nos contarás Sí. qué fue lo que fue pasando. Ahora, cuando uno dona sangre, hoy por hoy, si tú vienes a una campaña de donación de sangre, te sacan medio litro. Que por cierto hay que donar. Hay que donar, Sí, hay que donar. pero solo te sacan medio litro, porque si sacáramos más, lo que condiciona perder más de medio litro de sangre es un malestar general solo por donar. De hecho, cuando una persona pierde más de medio litro, hay que transfundir sangre, transfundir plaquetas, ¿no? De ese 4.5 vamos a empezar a perder. Y hay que ver cuánta. Para perder fuerza, perder lucidez, a perder muchas cosas cuando ya no se está recuperando la sangre. Claro, y vamos a empezar a perder volumen sanguíneo. O sea, ¿cuántos mililitros le quitó un latigazo? ¿Cuántos mililitros perdió de sangre en cada clavo, en cada caída? La corona. La corona de espinas, la contusión en la cara. Vamos a ir hacia adelante. Como decías tú, estoy hablando de un proceso que duró 18 horas. 18 horas. 18 horas
de lesiones, ¿ok? De contusiones, de trauma, de Estrés. estrés, ¿no? Un estrés integral, por decirlo de alguna manera, que es físico, mental, por supuesto, profundamente espiritual, pero 18 horas contemplando desde las 9 de la noche del jueves hasta alrededor de las 2, 3 de la tarde del día viernes, ¿no? 18 horas. ¿Qué pasó en 18? ¿Cuánta sangre perdió? En mililitros, ¿eh? Vamos a ir adelante con esto 4.5 partimos. y vamos recorriendo. Lo primero que pasa es la contusión en una de las zonas más muscularizadas y vascularizadas del cuerpo, es decir, la cara. Pero antes de la contusión hubo un fenómeno en medicina conocida que se llama hematidrosis, sudar sangre y agua. Después de la última cena, que se Sí, podía se va. rezar. Y entonces, estando ahí, era tal la tensión y la agonía, y entonces hematidrosis, sangre y agua. ¿De Sí, a qué me ver, la hablas? tensión de saber lo que va a pasar, ¿no? De Saber lo que momento. viene en el momento, saber sí con sentido, porque eso es lo que fue lo más importante, ¿no? Que por ti, por ti, por ti, lo tenía claro que era lo que iba a pasar, pero que lo iba a hacer, Sí, sí, ¿no? no por Entonces, todos, por fuertísimo, cada ¿no? uno, ¿no? Entonces, ahí primero que nada, en ese momento de oración, suda sangre. Ahora, ese fenómeno ya cuestiona mucho la medicina. ¿Cómo pasó? ¿Por qué suda sangre? O sea, ¿qué tiene que pasar? ¿Está demostrado? Sí. Hay otros casos en los que ha pasado esto también, porque las venas, las arterias de la zona de la cara están tan pegadas a las glándulas sudoríparas que hay una migración de contenido hemo que permite que esto salga Como que se abra y entonces libera sudor con sangre. Ahí ya empezamos a perder. ¿Cuánto se pierde en hematidrosis? Vamos a decir 150 mililitros. y otra vez decías, esta parte de la cabeza que está llena de vasos, ¿no? Sí. Llena de sangre, que hay que tenerlo en cuenta por Para lo la que viene. contusión. Así es. Ahora, Lucas, el médico del grupo, Lucas el Había evangelista, médicos en el grupo, siempre hay que tener un médico cerca. y Lucas describe el fenómeno. Y dice, el Señor sudó sangre y agua. Después de eso, llegan por el arresto y alguien le da una contusión en el cigomático, esta zona de la cara, para los que usamos lentes donde terminan los lentes, Acá. ahí, y es una zona que tiene muchos músculos. Cuando uno se pega en la cara, vean a los boxeadores, MMA, se inflama. Y esa inflamación va a empezar a provocar en este paciente, carpintero, 33 años, una redistribución de líquidos. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo perder sangre a perder líquido. Y entonces, cada vez que hay un golpe, esa zona jala líquido y se va acumulando líquido en diferentes zonas del cuerpo. Ok. ¿Cuántos cuerpos? Es lo que jala el líquido, que salen los chichones. Ajá, el moretón, la inflamación, y de hecho, conforme avanzan los días después del golpe, vas acumulando más volumen en la zona de los golpes, ¿no? Entonces, contusión. Si uno ve, vale la pena que la vean, la foto de los músculos de la cara. Cuando uno ve que, o sea, para poder sonreír, el músculo iba a decir más caro, el más fuerte del cuerpo es la lengua, Ujú. porque se encuentra ubicada en una zona de mucha muscularidad. Es muy difícil entender qué tanto se puede inflamar un músculo en la zona donde hay tanto músculo como es la cara, y por ende, si hay mucho músculo, mucho vaso sanguíneo, mucho sangrado. Acá en el golpe que le dan, inflama, y eso también no sé si comienza a tener que ver con la visión también. Una cadena de inflamación muy importante, supuestamente, o sea, de la manera en la que incremente la musculatura, ocultará, tapará en cierta medida el campo visual, pero pues todo esto condiciona lo que viene. Pero estamos empezando. No es ni la primera hora de las 18 que vamos a platicar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? La síndone entra en cuestión y dice, pues manda a analizar lo que está ahí a 3 grupos diferentes. Una toma de la síndone de 8 centímetros. Ok. Y los 3 grupos coinciden. ¿En qué? 2 cosas. La primera, lo que está ahí no es pintura, lo que está no está creado es rastro de sangre. ¿Qué tipo de sangre? Pues ahí tenemos A positivo, B, AB positivo. AB positivo. ¿Que es una de las más universales o no? No, al contrario, esta es la Ah, más rara de encontrar. De hecho, ok, podríamos garantizar que la población que tiene esa sangre es muy poca, ok. pero característicamente aumenta en población judía. Ah, Esto ya va diciendo muchas cosas. varias cosas. No es solo sangre, es AB positiva y es una sangre común en la comunidad judía de ahora y de ese día. Claro, que Datos sabemos que sorprendentes. es una sangre muy cuidada, digamos, a nivel de Claro, es una sangre, pues no tan común. Ujú, ujú.
receptora universal. O sea, muchas cosas condicionan el tipo de sangre, pero esto permite que ya vayamos identificando a la persona, que no es nada más carpintero de 1,82, 33 kilos. Es alguien con AB positivo y es alguien que además puede pertenecer a una Comunidad. muy particular. ¿Mm? Así, Judío. muy bien, así es. Ahora, en el contexto médico, para entender más a profundidad después de este caso, hay que entender las capas de la piel. Me gustaría profundizar en eso un poco más. Cuando uno se frota las manos y encuentra un poquito de como segmentos de piel o algo así, o Más incluso durita. mugre, ¿no? Bueno, la capa de la piel tiene en la parte más superficial 7 capas de piel en la epidermis y luego vienen las capas profundas, las capas musculares y la capa de tejido graso, ¿no? Entonces están ahí intercaladas estas capas. A mayor profundidad de las capas, mayor calibre de los vasos sanguíneos y mayor sangrado. Incluso un buen golpe puede llegar hasta la parte nerviosa de la piel, entonces dejas de sentir. Ok. Imagínate cuando una gente choca en un accidente de gravedad y hay un estallamiento, las lesiones pueden alcanzar a tocar los nervios y si el nervio se segmenta, dejo de sentir porque ya No no siento siento las las cablas, ¿no? No siento ¿Las de las piernas? y el volante incrustado en las piernas. Claro. En este caso de este paciente que está en la síndrome, podemos encontrar profundidad de las lesiones, Ujú. cada vez una tras otra. Ahorita que entremos a los latigazos vamos a ver eso. Pero algunos que llegan a decir, ya no está sintiendo, porque segmentó el nervio y encuentras cada vez vasos de calibre más grande. A mayor calibre, mayor sangrado, Ujú, ujú. ¿no? No es lo mismo un sangrado de si tú te cortas una cara, el dedo, etcétera, y batallas para que cierre. Ahora Ujú. piensa en profundidad, golpe tras golpe tras golpe, y eso Sí, 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 sin permite. cesar, así que había uno tras otro, profundo, más profundo. Y la sábana santa nos puede decir el número de latigazos que este paciente recibió. Aquí hay un ejemplo de latigazos. Son 2 correas de cuero, piel de animales, que en la punta sostienen piedras, huesos o contenido de metal y que se incrustan en la piel Y y, rasgan y aparte. cuando hay, El latigazo, el jalón, ¿no? El golpe. golpe. Y luego retiro ese latigazo, arranco piel y por lo tanto vuelve a brotar sangre. Y sobre esa realidad, otro, y otro, y otro. Un rasgo, o sea, un Sí, rasgueo tras sí, tras sí, otro, sí. ¿no? Así como decimos rasguear en las guitarras, aquí es un, pues sí, un deshacer, un erosionar, un segmentar la continuidad de la piel, que la piel es un órgano del cuerpo humano. O sea, hoy encontramos Completo. melanomas, lesiones sobre la piel, ¿cierto? Entonces, Mm. hoy podríamos pensar en que ese es el órgano más lesionado hasta este punto de este paciente, ¿no? Por aquí. Ahora, ya que lo arrestan, vamos a volver a nuestra historia, empieza a caminar. Ya con la hematidrosis, ya con la contusión. No camina poco, camina 4 kilómetros. Esos 4 kilómetros, hoy tú puedes cada domingo ir a una carrera de 5 kilómetros y muchos de lo que nos la acabamos. te sentirían felices decir, es que corrí 5K, ¿no? Y te dan tu medalla y te sientes, bueno, ha caminado 4 kilómetros. ¿A dónde? A que veamos qué pasa con este paciente y a que empiecen los golpes, ¿no? ¿Cómo ves? No, pero aparte, a ver, son 4 kilómetros, digo, acaba de tomar algo de cenar, sí, después de la oración, sí, Sí. pero comienza y yo no creo que haya sido caminando de la mano platicando con el guardia, ¿no? Yo creo que aparte del estrés, sí había alguno que otro tipo de jaloneo y demás, ¿no? Claro, metabolismo acelerado. Y aquí se empieza a liberar la adrenalina. Pero además iba solo, o sea, Claro. digo, a ver, por allá a lo lejos iba Pedro y alguno por atrás, pero él iba solo con Sí, 11, no sé cuántos soldados lo venían jalando, ¿no? Entonces, claro. hijo, comenzar a pensar esa parte, Sí. creo que no es Entonces, camina, pasa el juicio, lo que llamamos en la parte legal, amanece. Ya estamos ahora entrando al día viernes. Viernes Santo, ¿no? Para muchos hoy. Como ya venía la Pascua, en ese momento, hace 2026 años, tendremos que apresurar las cosas. Y esto condiciona la parte médica, porque la Pascua es un momento de descanso como ahora, como antes, ujú, como todo el tiempo. Entonces, si yo pongo en el contexto médico que ya estoy en viernes por la mañana y tengo que apresurar lo que pase con este paciente, sea lo que sea que vaya a pasar, rápido. Y entonces,
entre aquí lo de Barrabás, el juicio de Barrabás, el regalo al pueblo por liberar a un prisionero entre Barrabás y Jesús, y eligen a Barrabás. Pero antes de esto están los azotes, los látigos. Lo importante es decir, responderle a la pregunta, ¿cuántos? O sea, No, y qué tipo, y qué a mí me dejaba mucho ese día que estuvimos platicando, que escuchaba tu plática, eso, la sábana santa nos ayuda a entender la altura, ¿no? Sí, o sea, entender que uno de los sí, de los 2, sí, de las 2 gentes que estaban flagelando a Jesús era más alto y otro más bajo, y que el golpe que daban en la espalda de Jesús se ve claramente, o sea, no es una suposición, claro, claro. ¿no? Eh, muy importante mencionar la postura anatómica de los golpes, César. Cuando flagelas a una persona, está sostenida sobre un muro, que normalmente es un muro de mármol, sometida de las manos, con la parte de la espalda y la escápula expuesta, sin ninguna ropa, piel directa, y el azote es, a mayor altura consiga el azotador, el golpe al bajar es más contundente. Es como cuando usamos un paliacate para hacer que suene, pero aquí, si subo lento, el objetivo es bajar rápido para que cause lesión directa y además se incruste en la piel y jalar de regreso como de la Nada más que sube. es el flagerum romanum, se conocía en ese momento, ¿no? Estas tiras que tienen en la punta colmillos de algún animal, pedazos de hueso, piedras, cosas de metal, entonces se incrustan en la espalda y pueden incluso llegar a nivel de costilla, ¿ok? Hoy sabemos, y tenemos claridad, como lo has dicho tú, que este látigo, por decir de alguna manera, era lanzado con toda la fuerza de 2 hombres, uno más alto que otro. Había unas cosas que tienen en la punta de los látigos para incrustarse con metal, diente o hueso en la zona, y el objetivo de la forma en la que diseñan la punta del látigo es que para que cuando sea jalado de la piel, arranque piel. Este es un paciente que ha recibido en total una profundidad de más de 30 latigazos. ¿Cuánta sangre le permite perder después de 30 latigazos? Contemplando lo que ya hemos dicho, que un látigo sobre otro, una profundidad sobre la otra, más agudeza de profundidad, más pérdida sanguínea. ¿Cuántos latigazos? Por la sábana, por la angulación que tiene cada látigo, permite identificar que un soldado era más alto que el otro, cosa que coincide en la angulación de cada una de las marcas de los latigazos, que se quedan reflejadas. Bueno, para todos los que nos ven, 39 latigazos. No 40 para que no digan que fueron muchos, Sí, sí, no 39. 487 mililitros de sangre perdida. 487. O sea, casi lo que hoy podríamos decir que es una Una donación donación. sanguínea. Solo de latigazos. No hemos hablado de la corona, ni de los clavos, ni de las caídas, ni nada más. Solo hemos hablado de los latigazos. Digamos, ya perdió para este momento, entre el golpe y esto, la transfusión de sangre que Sí, cualquiera sí, pudiera haber hecho. sin duda. Y si contemplamos la hematidrosis, vamos a estar acabando en este punto, o sea, viernes después de los latigazos, 600 mililitros de sangre. Para hacer números redondos, ¿no? 600 mililitros de sangre. O sea, aquí tú donas sangre y una manzana, un Naranja, tu Twinkie y tu Boing. a este compadre lo tienen encadenado. Y vamos adelante, porque apenas vamos a muchas cosas más. Entonces, ¿en qué zonas? Pues zonas muscularizadas, la zona de la espalda, la escápula. Algún día alguien duérmase mal, de los que nos ven. Cuando te duermes mal, no aguantas el cuello, la espalda, te despiertas. Eso es porque hay tanto músculo en la zona de la espalda que te permiten enderezarte, agacharte, y es justo donde tiene la lesión. Justo donde se va a tener contacto con la cruz y justo con lo que carga la cruz. Sí, a ver, ayuda mucho su musculatura, ayuda porque eso, el calvario, el proceso, la pasión que estamos recorriendo en este momento, pues nos ayuda a entender, a ver que fue demasiado, y eso desde la parte humana, pues sí, estaba preparado por su físico, pero hay de niveles a niveles, ¿sí? Creo que fue un exceso y vamos a seguir Vamos adelante. adelante. Ahora, en este contexto, los dos verdugos, siempre recomiendo que vean la película de La Pasión, es una cosa impresionante, pero los dos verdugos, al ejecutar cada latigazo, podrían incluso alcanzar salpicaduras de sangre en su rostro. O sea, que al momento que picaras
saltara la sangre, ¿no? Y eso, claro, hoy no lo vamos a ver nunca, o sea, no, en un mundo del siglo XXI pasan cosas peores, ¿cierto? Exacto. Pero ver a una persona latigada, por lo menos el, el que una persona entre en contacto con la sangre de otra implica cierto riesgo. Claro. Pero aquí, la magnitud del latigazo permite entender qué tanto podría saltar, se estima. Por la fuerza. Sí, porque hasta 1.5 metros de la salpicadura de sangre de los verdugos que estaban haciendo los 39 latigazos. A ver, y es importante este recorrido que estamos haciendo ahorita, Pepe, no es con un tema de morbo, sino es para entender un poco, o para entender un poco más. Es Claro. ese dolor que Cristo, que Jesús, totalmente hombre y totalmente Dios, recorrió en esa última parte. Seguramente tuvo otras tantas complicaciones en la vida, en su vida, pero en esa última parte, por ti, ¿no? Por Fíjate. cada uno de nosotros. Todo eso que pasó, que hoy la gente que está en Semana Santa tomándose las vacaciones en la playa, qué bueno, Sí. pero no hay que olvidar que alguien hace algunos siglos pensó Dio en la ti, vida. ¿no? Pensó en ti y pasó por todo esto, ¿no? Entonces, ya estamos en la parte de la flagelación de esto. Estamos en la flagelación, estamos a una persona de 1.5 metros de distancia de otra que alcanza a recibir salpicaduras de sangre. Eso no es para, digamos, entender la magnitud, sino dimensionar lo que estamos hablando. Ahora, hay una cosa en medicina que se llama microquimerismo. El microquimerismo, César, hasta lo que ha dicho hoy, es entender que el embrión, cuando pasa por el útero de su madre, deja células en la madre que le quedan para toda su vida. Ok. Este paciente, flagelado por 39 veces, casi 600 mililitros de sangre perdida, ha pasado por un útero materno, que es María, que en este momento de la flagelación está ahí, está percibiendo lo que pasa, pero el microquimerismo permite entender que hay células de Cristo en María. ¿Qué me dice? O sea, que cuando la Virgen María está sufriendo la cosa, es que hoy la ciencia permite entender cosas que en ese momento no. Todas las madres que hoy han tenido un hijo pueden tener certeza de que ese hijo dejó células en ellas. ¿Qué me estás hablando? Y él quiso hacerse totalmente hombre para sufrir esto, vivir el bioquimerismo y entonces empezar a que los latigazos, la contusión, la hematidrosis, lo que quiero transmitir es que la ciencia cada vez nos va a transmitir más ideas De su historia. Sí, de que no conocemos tanto porque solo usamos una parte de nuestro cerebro. Por eso es la maravilla de las maravillas. Nos asombramos de cosas que tú dices, ¿qué? Y las semanas antes para vacacionar en la playa, ¿no qué? Claro. Es entender que alguien murió por nosotros, ¿no? Claro, y darle sentido a las cosas, porque al final, eh, el papá que trabaja todos los días, a ver, ¿está bien? Sí, sí tiene sentido. Claro. Sí, sí, si tu vida tiene un sentido, tu trabajo, tiene un sentido, tu sufrimiento, Claro. que es otra de las cosas que creo que de lo más valioso. O sea, no solo es vamos a morirnos no se trata de eso, se trata de darle sentido a las cosas que estás haciendo, ¿no? Y Cristo en este proceso, cada latigazo tenía un sentido. A ver, se pudo haber parado y ¿sabes qué? A ver, amigos, ya se acabó, ¿no? Nos han pasado de la... Sí, sí, sí. Que en cualquier momento, ¿no? Y sin embargo, estos 39 No. latigazos, este golpe que llevamos, pérdida de sangre de 600 mililitros aproximadamente para donde vamos en los latigazos, tenía sentido. Bien, Tuvo sentido, tiene sentido cada día. hace todo el sentido. Es el acto de amor más grande. Alguien me decía, para que todos los que en Semana Santa vean un cura, y a lo mejor los vean de lejos o no les hablen, los curas es un signo visible del amor de Cristo. Y luego podemos estar rodeados de curas y no debemos importar. En fin, para que el que Semana Santa esté bien de este... Oye, pero además, seguramente habrá, y conocemos mucha gente que dirá, pero es que ese cura es de lo peor y los otros curas que hicieron. Sí, es cierto. Bueno, pues reza por él, Claro, ¿no? claro, Recemos por ellos. claro, Necesitamos vocación, necesitamos curas también con santidad, claro. pero somos hombres. Hay que buscar la parte Sí, de conexión viva con el Espíritu Santo, claro. con Dios. Vamos a coronarlo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Venga, era rey.
Era rey, de hecho está traducido en 3 idiomas, lo que aparece en el top de la cruz, en el, digamos, palo Porque lo querían hacer bien los que querían. A ver, ya dices que es rey, bueno, venga. INRI, lo que se conoce como INRI, aparece esto en muchos crucifijos, es Jesús de Nazaret, rey de los judíos, para que toda la gente supiera por qué estaban crucificando a Cristo, ¿no? Pero si se consideraba rey, habría que coronarlo. Y esta corona no era corona como cotidianamente las podemos conocer. De hecho, Redondita, ¿no? mucha gente piensa que es una corona como las que hoy utiliza cualquier rey, que es una corona con un segmento horizontal que rodea la cabeza. Esta corona, la síndone, revela que es como un capacete, como Casco. un casco que se pone en una zona, otra vez, muy vascularizada. Alguna vez se conoce el término de se descalabró. Claro. ¿Escuchas ese término? Ajá. Se cortó la cabeza y sangra y sangra. Es porque cuando te cortas la cabeza, la cara o las manos son las zonas más vascularizadas del cuerpo y entonces hay sangrados muy, muy contundentes y además continuos. Difícil de parar. Duelen un montón. Bueno, un dato que la evidencia demuestra aquí es que la corona de espinas provoca heridas al incrustarse sobre el cráneo y las mismas heridas coinciden en la síndone que en el sudario. En la misma Le da distancia. veracidad a ambos, ¿no? ¿Qué me dices? La distancia entre una herida y otra provocada por la corona es identificada tanto en la sábana como en el sudario. Lo que pasa es que alguien se pudo hacer una copia, lo mandó ahí y dijeron, ¿no? O sea, y bueno, y en ese tiempo, ¿no? Sí, O sea, sí. está evidente en el sudario y en la sábana santa que existieron estos espinas. Yo nada más lo pongo ahí, o sea, ¿cuántas veces de repente andan en el jardín, en un día de campo, se meten una espina en el pie, en algún dedo? Lo incómodo que es, primero. Y luego, cuando persiste o es un poco más grande, el dolor que genera una espina, Sí, 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 ¿no? sí, sí. Ahora, esta corona, este casco, este capacete, no fue solo sobrepuesto, fue incrustado con 2 palos por los soldados romanos Con dolo. directamente con dolo sobre el cráneo para que se sujetara todo el tiempo. Acuérdense que lo estamos coronando, pero va a caminar cargando una cruz, lo voy a crucificar y sí quiero que la corona no se salga. Y esta parte, a ver, una cosa era la crucifixión, ¿no? Y vamos a castigarlo, crucifícalo. Bueno, primero los latigazos y luego crucifícalo. Está bien. Pero no era crucifixión, latigazos, corona, a ver. Sí, Sí, pasaron. fue con mucha hazaña. Sí, sí, sí. O sea, que estamos encontrando mecanismos sí, de dolor implementados en este paciente que no eran tan cotidianos, no solamente uno u otro, sino juntos. Juntos. O sea, alguna penitencia, o sea, un juicio para alguien que había cometido un delito era latigazos, listo. Y sigue tu vida. Aquí hemos juntado 2 penas, ¿no? Porque en la parte legal nuevamente, el flagelo, la flagela Era uno. era uno. Suficiente. Y era para ver si eso era suficiente para quienes querían crucificarlo como un castigo y hasta ahí. Pero no fue No, no fue suficiente. suficiente. Alguien quería y alguien logró crucificar. Le ponen la corona. Le ponen la corona. Bien, ahora, esta corona que estamos hablando, este capacete, es un cúmulo de ramas, ramas que hoy puedes encontrar todavía en territorio de Jerusalén. O sea, tú todavía puedes encontrar esta rama en esta planta, que es la rama que se utilizó para poder armar un entramado en forma de capacete para colocarlo sobre la cabeza de Cristo. Después de la corona, se demuestra que hay por lo menos más de 20 heridas en el cráneo por las espinas. La pregunta es, ¿cuánta sangre vamos a seguir perdiendo por la corona? Vamos a redondear en otros 150 mililitros. Después de la corona, hoy estamos perdiendo cerca de 750 mililitros. Por la profundidad de las Sí, espinas, ¿no? y porque, a ver, 20 gotas es 1 mililitro. Ok. O sea, si yo agarro un gotero para dar un medicamento a un bebé y junto 20 gotas, estoy dando 1 mililitro. Cada espina, al hacer la punción directa sobre el cráneo, puede provocar la pérdida por lo menos de 2 a 3 mililitros. Se estima que entre 35 a 50 espinas hayan entrado en contacto con el cráneo de Cristo. Cuando multiplicamos por 2 o por 3 mililitros, por eso decimos 150 mililitros más de pérdida. Obviamente esto, y platicando lo que decíamos hace un momento, atraviesa la piel, todas las 7 capas, El cráneo, va hasta el cráneo, así es, ¿no? Y llega algún rompe. vaso y entonces puede provocar alguna salida del tejido hematopoyético de la sangre, ¿no? Pero apenas lo crucificamos, no hemos llegado a Lo coronamos. perdón, apenas lo coronamos, correcto. Ahora,
Y bien dices, lo coronamos porque cada uno de nosotros estuvo ahí presente, ¿eh? De una u otra manera, ahí estuvimos también metidos en esta visión de La lo que estaba canción pasando. preciosa, ¿no? También estaba yo ahí cuando te crucificaron, ¿no? Entonces, bueno, vamos al siguiente paso. ¿Estás de acuerdo conmigo? Venga. Cuando hacemos la identificación de 50 heridas en la zona de la cabeza, Ok. encontramos la distancia de las heridas en la sábana y en el sudario. Ahora, el dato relevante aquí es que no hay lesiones o no hay mecanismos de defensa, de lucha ante la coronación. O sea, este paciente, este carpintero, nunca intentó quitarse la corona, César. Sí, o sea, como de... Los forenses, o sea, hoy, si tú vas a ver una persona que murió por apuñalamiento, siempre se ve que la herida es de alguien que que intentó quitar claro. para ver la dimensión, la trayectoria de la lesión y dice, se defendió. En este caso, cuando los forenses entraron a la Sábana Santa, analizan que la corona no tiene ninguna herida con rastro de lucha. Se le ha puesto la cabeza así y se la han incrustado 50 espinas y no pasa nada. Así es muy importante porque sería muy distinto y lo pude haber hecho con cualquier intención. No me hagan esto. Y ha aceptado el camino que le ha encomendado. Sí, que nos habla de muchas cosas, ¿no? Nos habla de obediencia, nos habla de una visión, de un foco, de un sentido, ¿no? De una aceptación que a veces como personas no nos resistimos a muchas cosas, ¿no? No nos incomoda el dolor, nos cuestiona la enfermedad, nos desgasta el día a día, ¿no? Y creo que eso no solo no abona a cumplir nuestra misión como personas, aquí el caso de Jesús que estamos platicando un poco, sino jala, reta a Dios, ¿no? A ver, hay una diferencia muy importante entre dolor y sufrimiento. Porque tengo una hija yo de 3 años, los que son papás lo saben. Si tu hija se cae, a ti no te duele nada porque la que se cayó fue ella, pero la sufres. Tú sufres por alguien más. Esto demuestra que él sufrió por mí. No porque sintiera cada una de las 50 espinas, sino porque sabía de mí, pensaba en mí y me pensó tal como soy hoy. Es muy importante, o sea, claro que le dolió, Sí, claro. pero le Eran 50 sufrió. espinas, Sí, no no la humanidad. la humanidad de cada uno de las millones de personas que hoy que han existido, que existimos y que existirán, Dirán. ¿no? O sea, como ahorita lo que decías de tu hija, Sí, de una hija, ¿no? sí, sí. Mira de él que te quiere a ti como hijo único Qué impresión. de miles de millones de personas de antes, durante y los que vienen. Claro. Y los tenía ahí pensando, las 50 espinas eran No, no, no. tenas. Pero bueno, eso eran cacahuates. Ahora, estamos en este punto con un paciente que tiene un choque, un estado de hipovolemia, pérdida de volumen, ¿ok? En un grado 1, grado 2. ¿Qué pasa cuando una persona está en este estado? Primero, reduce la micción, el nivel urinario se disminuye, el cuerpo empieza a ahorrar pérdidas, la presión arterial puede subir un poco, la frecuencia cardíaca sube para poder hacer llegar la sangre a donde tiene que estar, y esto hace que se libere más adrenalina para que esté el paciente más reactivos ante ciertos riesgos, Poco más alerta. más alerta, más despierto, más, sí, preparado para cualquier otra posibilidad de riesgo que Por pueda lo que haber. viene. Ahora, aquí vendrán muchas más, iremos a eso, pero estamos en esas condiciones de parámetros de trabajo, que es muy importante en este paciente, lo que sigue y cómo lo vamos a ir manejando a partir de este punto. Bien, en este momento vamos a darle la cruz al paciente. Una cruz con 2 maderos, uno horizontal y uno vertical, en el que se estima aproximadamente entre los dos alrededor de 95 a 100 kilos. Él pesaba, que recordamos, 70 y Sí, 68, 70 kilos. 70 kilos y una cruz que pesa una En- tercera parte más que él, Exacto. ¿no? Hay que cargar su peso completo, más alrededor de 30, 35 kilos más. Em, Pónganse a pensar cuánto pesa esto. Claro. O sea, vamos a decir, hacer una lagartija es cargar tu peso en cierta proporción, o sea, cierta medida. Ahora, cuando tú cargas una cruz de 100 kilos, lo puedes hacer
en un sentido estático, con los pies fijos, pero hay que caminar. Ujú. Venía de caminar 4 kilómetros sin ningún latigazo, sin ninguna coronación, sin ninguna contusión, y ahora va a caminar ¿cuánto al pretorio? Es una gran pregunta. Porque esto sí lo va a caminar con todas las heridas, con todas las espinas, con todos los latigazos y cargando 100 kilos. Menos 700 mililitros de... Menos 700 mililitros de sangre hasta este punto. Pues son 700 metros más de camino. Ok. Desde donde le entregan la cruz hasta lo que se conoce como el pretorio, en donde estaba, digamos, el sitio, el Gólgota, en donde se iba a hacer la crucifixión. En este camino hay otras pérdidas sanguíneas. ¿Cuáles? Las caídas. Cuando hay una caída, entonces hay contusión directa de la zona de las rodillas contra el piso, lo que provoca raspados y pérdidas sanguíneas. No son muy grandes, pero sin duda la redistribución de líquidos, la liberación de adrenalina, provoca el aumento por cada herida. El golpe, ¿no? También. Claro. O sea, la caída. Sin alguna de las caídas, la cruz cae encima del paciente, entonces esa contusión refleja una lesión muy importante. Entonces estamos hablando de que provocar 3 caídas, como lo vemos en el Vía Crucis, entonces alrededor de otros 25, 30 mililitros más de sangre, de pérdidas, y una luxación en el tobillo derecho también se agrega en estos metros hacia el pretorio. Igual por el golpe y la... Sí, por el el golpe, peso, por lo pesado, porque el jaloneo. caminamos 700 kilos con 100 kilos. 700 metros con 100 kilos de peso. Pero ahora hay que fijarlo a la cruz. Para fijar a la cruz, a una persona que van a crucificar, solo había en ese momento un mecanismo que son los clavos. 3 clavos. 2 clavos para los miembros superiores, ¿No? las manos, y un clavo, un solo clavo, para los miembros inferiores. Hoy usamos clavos. Los ortopedistas usan clavos. ¿Qué clavos son? ¿De qué material? ¿Cómo se ponen? ¿Qué debe de incorporar un clavo que en el siglo XXI se puede colocar para corregir una fractura? No, a lo mejor la punta, ¿no? En fin. Hoy, los clavos de titanio, puedes encontrarte pacientes que tienen una fractura severa de fémur, de húmero, de codo, y que tienen segmentos de placas y clavos para estabilizar la fractura. Nada que ver con los clavos de Con un especialista que lo pone, ¿no? que lo coloca como debe ser y como Dios manda. Con anestesia muchas veces. En fin. Más bien, siempre, Ok. nadie pone un clavo sin anestesia. Pero hoy, este paciente que dejó este recuerdo en la sábana santa, pues No tuvo anestesia. ni tuvo colocación. Un clavo que entró y salió con una lesión expansiva, que como va entrando, va abriendo camino, no con una punta necesariamente picuda o filosa, sino más bien como una punta roma en la que va provocando lesión con Al cada, paso. sí, con cada martillazo. Fíjate bien algo que te quiero platicar en este punto, César. Cuando tú a un bebé le haces y se tranquiliza, ¿por qué crees que pasa? Compactas algo dentro, me Porque imagino. cuando estaba en el útero de su madre, este niño escuchaba el latido cardíaco y el se parece al ruido que provoca el latido materno. Por eso se tranquiliza. Este paciente también escuchó un ta, pero era el ta, Pum, ta, pum, pum. ta de los martillazos que incrustaban un clavo en sus articulaciones de las manos y de los pies. ¿Qué implica eso? Que el clavo va de piel, con las capas que ya hemos dicho, 7D, Alvin, 7D. a piel. O sea, empieza con piel y termina con piel. Claro, tiene que atravesar, en caso de las manos, la parte Vamos a decir superior. todo lo que atravesó. A ver. Piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis del músculo, tendón del músculo, ligamentos extensores, ligamentos interóseos, el espacio sinovial, donde tenemos el líquido sinovial, a veces se hace una bolita de enquiste sinovial, aponeurosis del dorsal, tendones propios del meñique, el cubital posterior, el tejido celular y terminó con piel. O sea, atravesó hacia la mitad del... Lo que yo puedo decir, lo que te acabo de decir es todo esto, pero la lesión que provoca, Se expande. por eso normalmente en los crucifijos vemos al Cristo crucificado
con la flexión hacia adentro de las manos, porque el extensor de la mano está lesionado por el clavo. O sea, yo puedo extender mi mano porque tengo el extensor. Si tú me pones un clavo aquí, porque mucha gente piensa que fue en esta zona el clavo, fue en la articulación que permite sostener el peso completo del cuerpo de Cristo. Claro, si no se venía abajo. Si no, se iba a segmentar. Ahora, aquí, ese dolor le permite no poder extender la mano y por lo tanto la posición correcta para esos artistas sería flexionar los dedos hacia ahí Ligeramente. ligeramente, porque no podía extender porque lesionamos el tendón extensor de cada mano. Wow. Así la cosa. Es un clavo de vamos a poner dimensiones. ¿Cuánto mide el clavo? Entre 15 y 18 centímetros. Para que pueda atravesar de frente a atrás. Sí, para que alcance a pasar no solamente la mano, Y clavar el sino entrar en la madero. Ahora, este verdadero Dios y verdadero hombre, al ser verdadero hombre, se hizo tan pequeño como nosotros. Si estoy hablando que un clavo mide entre 15 y 18 centímetros, ¿cuánto mide una persona humana como él, como nosotros, en su etapa más primitiva? O sea, cuando hay la fecundación, para dejar un dato para que la gente lo vaya, un embrión hasta sus 16 días de vida, César, mide menos de 1 milímetro. Menos de 1 milímetro. O sea, en un chícharo No, hay... caben 10 milímetros. En un limón caben 50 milímetros. Pero todos nosotros, cuando estábamos en nuestro día 17, medíamos 1 milímetro. Para hacerlo equiparativo con la sábana santa. En ese clavo, que medía entre 15 y 18 centímetros, pueden haber cabido muchísimos embriones. Pero Él nos pensó a todos y a cada uno, desde nuestro tamaño de menos de 1 milímetro de corporeidad. Así, atraviesa la arteria radial, aquí hay muchas vascularidades, muchas venas, muchas arterias, y entonces, por eso la mano engarra. La mano engarra es muy importante. Si uno ve, sugiero poner la foto de los músculos del miembro superior. En medicina los estudiamos por todo un mes. Hay clases de entender que este flexor del meñique, que el dedo anular, poder hacer puño. La fortaleza del... Cuando trabajas una rehabilitación, pregúntale a los rehabilitadores, de una mano, tienes que asegurarte. Probablemente hay muchos que digan que el poder tocar nuestro pulgar con otros dedos de la mano es lo que nos distingue de los primates, ¿eh? Porque esto permite que mucha gente no lo pueda hacer. La pinza. La pinza, no. Claro que entender lo que se involucra, lesiones de mano, y es solo una de las lesiones de este paciente. Hay cirujanos de mano. Y ahí, digo, dicho sea de paso, eso es, tenemos la vida tan hecha, Pepe, tenemos, desde que nos paramos generalmente, tan resuelto todo que nos paramos, nos bañamos, nos lavamos los dientes, caminamos y no lo valoramos. O sea, cada cosa que tenemos, a veces valdría la pena detenerse a decir, oye, pues gracias porque puedo, Sí. ¿no? A menos que los que ya tienen el mal de túnel, ¿no? Que de repente, El cuando te empiezan a doler las cosas, empiezas a valorarlas. túnel del carpo. ¿No? Sí. Empieza a valorar cuando te duele, empieza a valorar cuando te cuesta. Y creo que, digo, la visión de Cristo de Dios está perfecta y te regala tantas cosas que a veces no estamos viendo. Y por eso esta plática, Pepe, porque al final entender a un Cristo hombre, pero con sentido, pues a lo mejor también te ayuda a entenderlo a Él como Dios y como hombre y agradecer un poco lo que tenemos hoy, claro. Agradecerlo a Él y agradecerte. Este es médicamente el acto de amor más grande. Pero bueno, vamos a ir hacia allá. Ahora, solo para comentar del clavo de los miembros inferiores. Doble, más largo, ¿no? Exacto, es más largo. Es muy importante decir que era el sostén completo del cuerpo, por eso los 2 pies en un solo clavo, y que para poder respirar, una vez estando crucificado, el apoyo tiene que ser sobre el miembro inferior Claro. que está clavado. Ahora, ya clavado en la cruz, la articulación se llama de Lisfranc, el sitio anatómico donde se pone el clavo de los pies. Se llama articulación de Lisfranc. Habría que parar la cruz. ¿Ok? Al momento de parar la cruz, se empotra sobre un agujero en la tierra y ese incrustamiento del madero provoca una agitación del cuerpo directamente en los puntos de apoyo. Claro, lo que hace es como
al momento de levantar, Sí, los que les ha tocado ver que el Vía Crucis de Ixtapalapa, que sí, se van de misión, ojalá que vayan para participar, para entender, y los que no, bueno, pues una película. claro. Pero bueno, al momento de asentar, ¿no? O sea, como Así todo, es. cae, ¿no? La levantan y cae en este pequeño hoyo, ¡pa! Para asentar, que luego habrá que recubrir con tierra para que no se vaya, pero este golpe que dices Sí, es un golpe adicional así a lo es. que ya tenía. Porque eso provoca otra lesión, que es la lesión de la agudiza. O sea, una cosa es la herida transversal del Se clavo, profundiza atrás. así es, y otra cosa es el peso de la herida vertical que se provoca por el peso de las piernas sobre, más bien los 70 kilos del cuerpo entero, sobre un punto de apoyo que es el clavo del miembro Otra inferior. vez, seguramente rasga varios músculos, las capas y demás, parejo, ¿no? Imagínense el clavo como, ¿no? Una hoja de papel Sí, que le metemos un palillo, algún plumón y jalamos, ¿no? claro. Ahora, es verdad, César, que aquí, pues apenas está crucificado, pero digo apenas porque son Apenas ya muchas es cosas. de todo lo que llevamos O a sea, llevamos muy, pero va a hablar, va a tener fuerza para va a hablar. durar un tiempo crucificado y va a manifestar un dato médico muy importante. Tengo sed. Uno podría decir ahorita, pues, ¿cómo no va a tener sed? Después de todo lo que ha vivido, Sí, nunca pues, perdió de agua ya. ¿qué significa decir tengo sed? ¿Sed de qué? Era Dios, es Dios. No creo que un poco de agua hubiera cambiado la. ¿Tienes sed de ti? En fin, ahorita entraremos a eso. Ahora, un punto médico más aquí que quiero resaltar. Para poder alcanzar con un clavo ya en la muñeca derecha, habría que traccionar la muñeca izquierda para alcanzar el madero, digamos, horizontal, y eso provoca una luxación de hombro, ¿ok? Para jalar y que la extremidad alcanzar el sitio de ¿Dónde colocación iba? del clavo. Porque no es jalar y provocar la lesión aquí, es jalar y alcanzar la Sí, muñeca no le decían: "Ponte cómodo", ahí, y donde clavabas, llegue, ¿no? sino, donde estaba puesto, había que jalar de un lado Y del y otro. jalar hacia el otro. Este jaloneo provoca Provoca una cosa que se llama dislocación. dislocación del hombro, ¿vale? Los que han jugado fútbol, los que han jugado Sí, sí, sí. que se les mueve el brazo, Ya saben lo que un estamos hablando. un dolor de entrada profundo. Sí, ahora, en este punto, César, estamos hablando de que un dolor solo se puede mejorar a costa de otro dolor. ¿A qué voy? Si Cristo quería reducir su dolor para poder respirar, la forma de hacerlo era impulsándose en los puntos de apoyo, los clavos. Entonces, prefiero respirar para sentir menos dolor a costa de otro dolor que es impulsarme sobre los clavos. Entonces, ya negociamos por dolores. O sea, no estamos diciendo que hay alguna Ya no le va a doler. posibilidad de que esto no manifieste dolor. Es cuál es el dolor menos doloroso. Así las cosas. Ahora, ya perdimos muchos pérdida de líquidos, hemos perdido deshidratación, etcétera, pero tiene que respirar estando en la cruz. El tórax, nuestro tórax, para todos los que nos están viendo, cuando yo respiro, meto aire, mi tórax hace una cosa que se llama amplexación, o sea, se abre. Ujú. En el caso del paciente crucificado, para poder respirar, tendría que abrir su tórax, pero sostenido en los clavos. Y para poder exhalar, cuando yo exhalo, mi tórax se Jalo. cierra. Esto sucede en el contexto de que los latigazos que hemos hablado tanto están en paralelo con la madera de la cruz, y entonces cada respiración provoca una lesión en la herida de la espalda porque hay madera con piel Roce. expuesta. Y aparte, seguramente la cruz estaba desinfectada, estaba recién la acaban de sacar de la Alguien le puso por ahí antibacterial y entonces, antiséptico. ¿no? Entonces, la espalda de Cristo, después de 39 latigazos, después de las caídas, en contacto directo y en este momento de respirar y acomodar, cada que tocaba su piel, la cruz, había roce, había ardor seguramente, Claro. ¿no? Infección, Infección. porque además la madera caminó 700 metros levantando polvo. Hay quien argumenta en los evangelios que había escupitajos. Entonces, había muchos focos de infección posibles de contacto con este paciente que tenía una espalda expuesta. O sea, es como regalar una infección de muchas maneras por diferentes caminos. Si hoy
el que esté platicando con una persona que estornuda. A ver, ya hemos venido de una pandemia, o sea, nos damos cuenta de la transmisibilidad de un bicho. Estamos hablando de un paciente que tenía con la cruz la posibilidad de decir, bichos vengan a mí, porque la infección disponible ahí era Toda, bastante. toda. En este punto, ciclos de dolor sin límites, horas de sufrimiento, calambres, un dolor involuntario en las articulaciones, una asfixia parcial intermitente, porque no puedo respirar, entonces respiro poco y poco más y poco más. Que recordemos, su último alimento fue la noche anterior. Claro. Su última bebida fue la noche Tre- anterior. Llevamos ya En este muchas momento, horas 13 horas. y vamos para las sí, como 13 horas más o menos, 13 en ayuno, en ayuno. más todo lo que Claro. más el sudor, más la sangre que ha perdido, más el dolor, más en Sí. fin. Ahora, voy a hablar de un término que se llama crucifractura. ¿Ok? Es un término que usaban los romanos para asegurar la muerte de una persona crucificada. La opción era fracturarlos. Porque si me fracturas, no puedo respirar, Claro, no hay apoyo. no me puedo impulsar, entonces todo termina más pronto. Sí, a ver, iba el fin ya sabíamos cuál era, Sí. pero los romanos, los soldados dijeron: "Ya, acabemos esto lo antes posible, y rompemos piernas". ¿Por qué? Por eso dijimos al principio, la Pascua venía rápido, entonces teníamos que apresurar el proceso. Y van a ver a los de los dos lados, que podríamos hacer otro programa Hijo, de lo que le dice al de lado, hoy estarás conmigo en el paraíso. qué amor. ¿Qué hago? Impresionante. Pero entonces fractura y ya. No pueden respirar, termina el seguimiento de... Y a Cristo no lo fractura. Cosa que llama la atención y que cumple una profecía de la Escritura. No se les No, romperá para un hueso. ninguno de sus huesos. Pero sí, hay una lanza. El término comúnmente usado, te pasaste de lanza, tiene origen en esta lanza. Porque esa lanza es la que para los romanos permitía asegurarse de la muerte de Cristo. ¿En dónde se coloca la lanza y qué nos dice la sábana santa? Bueno, antes de la lanza podríamos decir que dijo palabras. No dijo pocas. Dijo 7. Y no palabras, 7 frases completas. Profundas. Y eso hace que, de alguna manera, vuelva inexplicable cómo con este padecimiento médico pudiera hablar, y no poco, hablar tanto. Piensen que la distancia entre las personas que escucharon a Cristo, hablo de María y de Juan, y la pronunciación de la persona crucificada, tenía una distancia por lo menos de 2.5 metros. O sea, no era, Ay, no estaba a esta no altura. estaba como tú y yo. Vamos a una altura. Y tenía que transmitir un mensaje de 7 palabras que hoy están escritas por todos los evangelistas. Un buen ejercicio para las semanas antes, leer la pasión de Cristo de cualquier evangelista. Pero en este contexto, médicamente hablando, poder pronunciar una palabra es muy complicado. Es como querer pedirle a un paciente casi en terapia intensiva que nos cuente una historia. Pero aparte, cuando médicamente me imagino, tú eres el doctor, pero ya en la parte de la agonía, de la parte final, pues lo que dices son sandeces, dices cosas de alucinación, no dices un legado, no dices algo profundo, ¿no? Padre, en fin, es que dice tantas cosas que podríamos volver a hacer otro programa de lo que dice. San Juan, en el capítulo 19, dice, y en ese momento salió sangre y agua. Cuando la lanza. Vamos a volver a la lanza. Lanza, quinto espacio intercostal, provoca la lesión, el soldado romano, para asegurarse de la muerte de Cristo, y en ese momento sale sangre y agua. No es la primera vez que esto le pasa en la pasión, pasó en lo que habíamos hablado del sudor con sangre y agua. ¿Por qué sale sangre y agua? Bien, cuando hay un edema pulmonar y cardíaco, la sangre que se acumula alrededor del pulmón y alrededor del corazón por las contusiones, la deshidratación, las pérdidas sanguíneas, provoca que hay una capa que recubre el corazón que se llama pericardio, peri alrededor, cardio corazón, y ahí se puede extravasar cierto líquido que probablemente se intuye que fue el que alcanzó la lanza, y eso provocó que brotara sangre y agua en ese momento de la lanzada. Ahora, cuando esto pasa, hay mucha hipovolemia, es un estado de hidratación muy importante
pero llegamos a entender la causa de la muerte de Cristo. Porque la pregunta puede ser, ¿médicamente ¿De qué qué murió? murió? Bueno, de todo lo que pasó, pero Para empezar, lo que hay que decir es que una causa, a ver, alguien que muere de cruz o que muere crucificado, no puede morir de una sola cosa. O sea, no es, primero, es una causa multifactorial. Pero si tuviéramos que elegir cuáles son las 2 o las 3 principales, primero, el choque hipovolémico, ujú, es como una persona choca, pierde sangre y muere. Una cosa relacionada con la asfixia, claro, si no respiras te mueres. claro. Y finalmente, una insuficiencia cardíaca aguda. Esa bomba de corazón no Ya puede no pudo. alcanzar a llegar a todos lados, entonces chocas. Bueno, la apuesta está en el choque hipovolémico, la insuficiencia respiratoria y la agonía cardíaca aguda. Es multifactorial, pero o se quedó con poco volumen porque el corazón no bombeaba la suficiente sangre, y eso sumado a la insuficiencia respiratoria es lo que finalmente lo mató. Hay quien argumenta que hay una arritmia cardíaca. Cuando hay muy poco volumen, el corazón buscando alcanzar esa necesidad que Sube y tiene, baja. altera su ciclo circadiano y eso permite que la conductividad del corazón se pierda, una arritmia fatal y muerte. Y cuando me llevas a pensar en si murió por falta, por asfixia, si murió porque el corazón no le dio para latir, si murió por El choque hipovolémico. pues creo que lo único que nos lleva, y creo que es como el colofón más fuerte de todos esos, murió por amor, Claro. ¿no? Porque todo esto pasó, ¿no? Pasó y perdió litros de sangre y recibió golpes y tuvo fracturas, el hombro dislocado, las piernas ya no fueron dislocadas, pero Claro. el hoyo entre las costillas, Claro. todo esto sí, ¿no? Lo más evidente, César, es que murió en la cruz. Eso es la evidencia más contundente que la síndrome nos da. Murió. Murió en la cruz. Y al mismo tiempo lo hizo por todos nosotros. ¿Qué me dices? O sea, ¿por qué? ¿Por qué una muerte así? Otro programa para eso. Sí, 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 ¿no? ¿Y el para qué de todo O sea, esto? médicamente, de lo que estamos hablando es del acto de amor más grande. Y siglos de estudio, de avance tecnológico, incluso en recientes años, ya en el siglo XXI, más allá del siglo XX, estudios después de la pandemia. Es que seguimos impresionados de lo que este objeto nos dice. Y creo que, a ver, obviamente esta sábana santa que no es casualidad, ¿no? También la tenía él pensada para decirte: "Mira, por si dudabas, Tomás, ¿no? Por si Sí, tú que no le crees", sí, ¿no? Bueno, tampoco fue casualidad, estaba pensado, él lo pensó para decirte a ti hoy, en 2026: "Aquí estoy". No aquí estuve, aquí sí, estoy. sí, sí. Ahora, em, ¿hacia dónde va la investigación de este tema? Porque es Es la importante que sigue. hacia dónde vamos a seguir estudiándolo, porque esto, que no nos vamos a cansar. Hubo un tiempo donde se demeritó mucho la Sábana Santa y luego volvió a agarrar un auge muy importante cuando se metió el grupo STURP, Ujú. es el grupo de estudio de la Sábana Santa. A nivel mundial. Sí, sobre todo también en Europa, en Italia, en Padova. Pero el siguiente proceso del estudio es este, estaba envuelto en la Sábana Santa, ¿cierto? Por adelante y por atrás, como si fuera, digamos, un empaque, ¿no? Está cubierto en ambas partes. Una fotocopia, Una ¿no? fotocopia. Arriba y abajo. Esto es lo que encontró Mm. cuando hicieron el positivo de la Sábana Santa, ¿no? Una imagen que normalmente podría ser la otra cara y aquí se hizo tridimensional, por decirlo de alguna manera. Ahora vamos a empezar a pensar en la resurrección y que al tercer día, cuando resucita, no es que se pare, se quite la sábana santa Sí, claro, no recompen y entonces salga, sino que en ese momento es un tema de protones y electrones. Cuando hay la resucitación, entonces resucita, eso que estaba entre la sábana santa desaparece y por eso hay una conexión entre la sábana inferior y la sábana anterior. se pega. Y queda así. ¿Por qué vamos a poder analizar esto? Porque la descarga de electrones y protones al momento de la resurrección da mucho tela de dónde cortar en la investigación para decir, ¿qué pasó?
¿Por qué desapareció de eso, de en medio, no? Y hacia allá es donde está impulsada la invención. ¡Qué locura! Y te digo, y aparte justo te ayuda a entender la gente que alguna vez vio el tema de la fotografía y cómo se ponían los negativos, ¿no? Eso, Y cómo eso. la luz, ¿no? Las cajas que ocupaban al principio, que eran cajas que aventaban luz y dejaban el negativo, bueno, pues eso pasó, ¿no? Es un tema para los que quieren hablar de energía y de Sí, sí. tecnología, bueno, pónganse a entender, ¿no? Decía el Papa Benedicto, hablar de la ciencia y De la fe, logoferrazón. ¿no? Sí. Claro, ¿no? Y un dato final, el lino del que está compuesta la sábana santa, hoy está demostrado que data del siglo primero. O sea, es una tela de ese tiempo, es una sangre de ese tiempo, es todo, la corona de espinas es de una Y ahí está la planta, y ahí está el y macero, y ahí está, ¿no? eh, Bien. bueno, yo no dejo de impresionarme de No, esto. increíble, y creo que se trata de eso, de compartirlo y para ir cerrando, Pepe, hablar de él, pues eso, murió por amor y murió por ti, por mí, Claro, ¿no? Por los que estamos, por tus hijas, por mis hijas sí. y por todo esto. ¿Qué te deja esta charla? ¿Qué te deja este análisis que haces tú, que has hecho, eh, durante, pues, ya varios años? Bien, voy a decir 2 palabras, porque es el regalo que me ha dado, y yo soy un instrumento, y él me ha puesto muchas cosas en la cabeza que probablemente, si no fuera por él, yo no tendría en el radar ahora, pero voy a decir la palabra perdón y la palabra misericordia. La primera, para hacer un análisis del perdón, hay muchas cosas que nosotros vivimos, César, y que no perdonamos. La Semana Santa es un tiempo de perdón, es un tiempo de pero a veces, por más que sé que tengo que perdonar, mi corazón no puedo perdonar, porque la cabeza va a diferente ritmo que el corazón. Pero él él regala el don del perdón. Por lo tanto, la confesión. O sea, yo no voy a confesarme para que un sacerdote escuche y entonces me diga, no, es que es él que me perdona. Y este acto, De rega esta crucifixión, este dolor, este latigazo, esta corona, este golpe, es un signo visible del amor tan grande que él tiene y que está dispuesto a perdonarme todo, siempre. Por eso la primera palabra que me ha hecho entender esto es perdón. ¿Cuánta gente necesita perdonar y perdonarse? Pero hay alguien que nos enseñó perfectamente cómo se hace. No me refiero a que nos crucifiquemos mañana unos con otros, pero el acto más profundo de amor es el perdón. Te amo y te perdono. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Y no es por multiplicar para decir, decir, a ver, voy a ver, déjame ya, ¿cuántas ya llevo? ya llevo 70. Todas. Siempre. Siempre. Eso es lo más importante. Y lo último, la misericordia, porque misericordia en la palabra etimológica es encontrar tu peor miseria. Cordia es corazón. Y es juntar lo más hermoso Tus miserias. con tu corazón. Todas las personas que van a ver este video están siendo lo que son por sus errores, por sus fracasos, por su, por su dureza en la vida. Nosotros hemos tocado la vida en sufrimiento. ¿Cuánta gente no tiene cáncer? ¿Cuánta gente se muere? Nos rodea la muerte, nos rodea la enfermedad. Pero la misericordia es mucho más grande que eso. Sí, vivimos en un mundo saturado de, híjole, más creo que estos últimos meses Claro. hablamos de guerras, digo, años, pero específicamente en este último tiempo, mucha guerra, de violencia, de crimen, de miseria humana, ¿no? Sí, No, porque eso no es lo que el paraíso que pensó Dios para cada uno de nosotros. claro. Pero aquí estamos. Y a mí me deja esta visión, Pepe, de sentido. Hagamos que las cosas de cada día tengan sentido, pues, agradecer a Dios, a Cristo por todo lo que hizo, por todo lo que subió por cada uno de nosotros, pero además con un sentido. Sí, Invitar a la gente a darle sentido a lo que hoy tiene, agradecer lo que hoy tiene, a valorarlo y a darle sentido para que el día a día, el mañana, sea mejor para ti, que así te pensó Dios, te ha pensado
Dios, te pensó feliz, pensó en paz y te pensó lleno de amor. O sea, toda la Sábana Santa tiene sentido cuando ves esa parte. Una última idea. Creo que a mí lo que me ha ayudado también mucho en esta investigación de la parte médica, cosa que hay gente que puede hablar mucho mejor de esto que yo, pero he sentido también un abrazo de la Virgen María muy claro en mi vida. Que ese va a ser el siguiente programa. Cuando hablemos de estos temas, va a ser de Guadalupe, que tiene que ver con este mismo tipo de cosas. Con la tilma, Ya lo porque también hay mucho ahí. Pero lo que voy a hablar, veremos. metiéndote en esto, sientes un abrazo de la Virgen María. No hacia el tema de la sábana, sino hacia ti, hacia lo que tú estás buscando lograr. Porque uno dice, ¿cómo vivo en plenitud? ¿Cómo puedo pedir perdón? ¿Cómo puedo hacer misericordia? Pero con ella. Es una puerta que está ahí. Alguien que lo regañó, que lo corrigió, que lo formó y que además le enseñó cómo vivir porque estuvo en sus entrañas. Es que a mí me impresiona María. Es cosa, científicamente María, lo vas a ver en la tilma, hablaremos de eso, pero es también una cosa preciosa. Es la maravilla, otra vez, de las maravillas. María Santísima. Es, claro, la IA puede hacer muchas cosas hoy. Sugiero ver fotos de María que hace la IA ya en relación con las personas de la época, con esos rasgos de esa población, de ese siglo de la humanidad. Es impresionante entender María, una mujer. Como mujer. ¿Qué? Pero qué potencia. Hay que hablar más de la mujer y de la Virgen María. Bien, En pues fin. muchísimas gracias por acompañarme, por compartir. Para la gente que nos vea, pues también seguramente ahí dejaremos por un correo ahí en las Claro que sí. redes para que podamos escribir, compartir y bueno, pues seguir haciendo que este mundo tenga un poco más de sentido, un poco más de coordenadas. Muchas gracias, Eso es César. un mundo mejor. Perfecto. Muchas gracias por toda la oportunidad. Nos vemos en la próxima y que Dios les bendiga a todos. Gracias.